Somos el grupo de servicios de diagnóstico clínico con mayor proyección y dinamismo en el país. Esto lo logramos mediante una plataforma multimarca con más de 300 sucursales que, a través de una sólida estrategia de calidad y satisfacción al paciente, nos permite atender a más de 4.4 millones de personas y más de 1.400 empresas anualmente. Contamos con una amplia gama en servicios de laboratorio clínico, radiología e imagen, estudios de alta especialidad y medicina ocupacional. Bienestar en movimiento. Ponemos a su disposición nuestras unidades móviles que operan bajo un modelo escalable, adaptándose a las necesidades de nuestros clientes y acercando el servicio hasta las instalaciones de las empresas. Nuestro centro de interpretación está conformado por subespecialistas certificados por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Algunas de las subespecialidades con las que contamos en el centro de interpretación son imagen en neuroradiología, cardiovascular, músculo-esquelético, intervención mamaria, tomografía computarizada y resonancia magnética, entre otros. Actualmente, Grupo Diagnóstico Aries está conformado por 13 marcas de gran prestigio que integran a un equipo de profesionales acreditados y calificados para ofrecer un servicio excepcional y de calidad a las familias mexicanas ubicadas en distintos estados de nuestro país, Ciudad de México y Estado de México. OLAB, Laboratorios Azteca, Jenner, Biomédica, Polab. Nuevo León, Swiss Lab, Dr. Moreira, Promedic. Coahuila, Dr. Moreira. Chihuahua, Liaxa Laboratorios. Puebla, Exacta Laboratorios. Asesores Diagnóstico Clínico, Family Labs. Tlaxcala, Asesores Diagnóstico Clínico, Family Labs. Chiapas, Family Labs. Oaxaca, Asesores Diagnóstico Clínico, Family Labs. Tamaulipas, Lister Laboratorios. Veracruz, Lister Laboratorios, Family Labs. San Luis Potosí, Lister Laboratorios. Morelos, Polab. Con el propósito de garantizar resultados confiables e información oportuna al paciente para su diagnóstico, tratamiento y seguimiento, nuestro laboratorio de proceso central, Diagnostics, que opera con equipos de última generación y con estándares de clase mundial, cuenta con un sistema de gestión de calidad acreditado en normas nacionales e internacionales como la ISO 15189, entre otras, a fin de poner a disposición de la industria de laboratorios nuestro servicio de referencia o maquila de muestras en cualquier región. Por esto, buscamos ser la mejor opción de auxiliar en el diagnóstico entre la comunidad médica y aliados comerciales que a lo largo de estos años han brindado un voto de confianza en nosotros. Contamos con un contact center propio con la más alta tecnología orientada hacia el servicio multicanal. Tenemos el respaldo de Avaya, Aura, con servicios en la nube a fin de brindar el mejor servicio telefónico. Adicional a ello, a través de nuestros medios digitales, mejoramos la experiencia e inmediatez de nuestra respuesta hacia los pacientes. Como parte de la evolución, estamos implementando en las diferentes marcas del grupo tecnología de inteligencia artificial en chatbot para eficientar la inmediatez en la comunicación con nuestros clientes a través de la plataforma de WhatsApp. Asimismo, destinamos una línea exclusiva para servicio a médicos, empresas, bancos, aseguradoras y entidades gubernamentales. Somos un grupo en constante desarrollo y crecimiento que nos pone en línea con nuestro principal propósito: brindar servicios de excelencia para impactar la salud de millones de personas. Nuestra infraestructura, talento, experiencia y empuje nos respalda para brindar siempre servicios de excelencia con altos estándares de calidad, sobre todo con un enfoque humano y cálido. Gracias por confiar en nosotros. Buenas tardes. Grupo Diagnóstico Aries les da la bienvenida a su sesión académica virtual del día de hoy, con el tema Diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual por laboratorio, a cargo de la doctora Cintia Alejandra Gurrión López. La doctora estudió la carrera de biología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría
de Biomedicina Molecular en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Doctorado en Ciencias Bioquímicas en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con un diplomado en desarrollo de habilidades gerenciales. Es líder de equipo de diagnóstico molecular en farmacéutica, líder del Laboratorio de Biología Molecular en Grupo Diagnóstico Aries. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta introducción. Pues gracias a todos los asistentes. El tema que les voy a presentar a continuación es infecciones de transmisión sexual, detección en laboratorio. Quiero comenzar esta plática definiendo las infecciones de transmisión sexual. Estas son infecciones causadas por microorganismos como bacterias, virus, hongos, parásitos y entre otros, que pueden transmitirse de persona a persona predominantemente a través de contacto sexual. Estas infecciones tienen su origen descrito desde hace varios siglos. La primera descripción comenzó en el siglo XV con la aparición de sífilis. Esta fue identificada en soldados franceses que asediaban Nápoles. Posteriormente, en el siglo XIX, se identifican infecciones por gonorrea, pero no fue hasta principios del siglo XX donde identifican la causa de la gonorrea como Neisseria gonorrea. Todo este cúmulo de infecciones provocó la fundación de una organización especializada en el cuidado de la salud, y en 1912 se funda la Organización Mundial de la Salud. Posteriormente, a lo largo del siglo XX, se van identificando nuevas infecciones como linfogranuloma venéreo, otro tipo de infecciones causadas por Chlamydia trachomatis, tricomonas vaginalis, o bien al microorganismo causante del chancro blanco. También, a finales del siglo XIX se viene la pandemia que sigue vigente hasta este momento, y esta es la del virus de la inmunodeficiencia humana. Actualmente, las infecciones de transmisión sexual continúan siendo un problema de demasiada importancia para la salud pública, por lo que el constante mejoramiento en la identificación, para el diagnóstico, para un correcto tratamiento y, ¿por qué no?, para la prevención, es de vital importancia para su manejo. La epidemiología de estas infecciones el panorama es bastante aterrador. Datos emitidos por la Organización Mundial de la Salud indican que cada día más de 1 millón de personas contraen alguna de estas infecciones, donde es difícil identificarlas porque la mayoría de las personas que contraen esta infección son individuos asintomáticos. En el mapa mundial pueden ver que el continente americano supera los 100 millones de personas infectadas por alguna de estos patógenos. Y no hay cifras bajas en realidad alrededor del mundo. Todas estas infecciones son agrupadas en 4 grandes grupos biológicos. Están descrito el grupo bacteriano. En él se encuentra la Neisseria gonorrea, Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi. Los micoplasmas, micoplasmas y ureaplasmas, estos se especiaron en diferentes especies.
como Mycoplasma genitalium hominis, Ureaplasma parvum y Ureaplasma urealyticum. En el grupo de virus tenemos el virus de la inmunodeficiencia humana, virus del herpes tipo 1 y 2, virus de papiloma humano, así como el de hepatitis. También está citomegalovirus y molusco contagioso. En el grupo de los hongos se encuentra Candida albicans, y dentro de los parásitos están dos grandes grupos, ectoparásitos y endoparásitos. Los ectoparásitos es Tirus pubis y Sarcoptes scabei. En el endoparásito está descrito Trichomonas vaginalis. Y aunque estos patógenos pertenecen a grupos biológicos que durante la evolución divergieron considerablemente, los síntomas que pueden causar en su huésped, es decir, el humano, pueden en muchas ocasiones tener una sintomatología similar. Por ejemplo, en el hombre una secreción uretral puede tener síntomas como disuria o micción frecuente, signos secreción uretral, y estas causas los causantes pueden ser pues gonorrea, Neisseria gonorrea o clamidia. En el caso de las mujeres, un flujo vaginal, el síndrome flujo vaginal, puede ser no habitual, puede tener picor vaginal, disuria, dispareunia, y estos síntomas pues pueden ser causados por tricomonas, cándidas, gonorrea, clamidia, o bien en el caso de las úlceras genitales pueden ser causadas por sífilis, chancro blando o herpes. Todos estos síntomas comunes es de vital importancia identificarlos o detectarlos de forma específica para tener como respuesta tratamientos específicos para su eliminación. Por ello es que se han desarrollado diferentes tipos de pruebas en el laboratorio que nos permiten identificar de forma específica a la infección de cada uno de estos patógenos. Existen tres grandes grupos de detección de patógenos en el laboratorio. Está la detección directa, y esto es mediante cultivos, o bien la detección mediante amplificación de ácidos nucleicos. El otro grande grupo son las serológicas, y esto no es más que evaluar la respuesta inmunológica ante la infección por un antígeno. El tercer grupo son los metabolitos microbianos, y estos son, por ejemplo, puede ser prueba de pH para apoyo al diagnóstico de vaginosis, puede ser producción de urea para ureaplasma, arginina, para esta grande familia. Y bueno, el diagnóstico de laboratorio a lo largo de la historia ha tenido diversos desafíos, ya que, por ejemplo, algunos patógenos no crecen en cultivos convencionales, o bien los cultivos que están para su crecimiento son extremadamente largos, por lo que para un diagnóstico de laboratorio no son viables. Por ejemplo, se encuentra el cultivo de Mycoplasma genitalium. Luego tenemos otro desafío como patógenos con corta estabilidad o bien de fácil degradación. Y dentro de este desafío, pues podemos observar al virus de la inmunodeficiencia humana. También hay algunas pruebas que no pueden diferenciar entre especies por métodos bioquímicos. Este es el caso de Mycoplasma o Ureaplasma. También algunos tipos de muestra no tienen la carga viral o bacteriana suficiente para poder ser detectado por uno o por otro método. Hay baja sensibilidad en algunas metodologías. Y bueno, la elección de la prueba también es un desafío porque
el hacer cribados o bien hacer pruebas en pacientes con síntomas son mundos completamente diferentes. Por lo que en función de ello, a lo largo de la historia se han tenido que mejorar las metodologías de identificación de patógenos de forma más sensible y específica. A continuación, les voy a hablar sobre algunos patógenos y la elección de los patógenos de los que voy a hablar fue en función de la prevalencia que tienen actualmente en México, de la importancia que se le está dando para el sector de fertilidad y, bueno, básicamente lo iré describiendo a lo largo de la plática. Quiero comenzar hablando un poco sobre micoplasma y ureaplasma. Estos dos microorganismos son bacterias de 0.3 a 0.5 micrómetros. Durante la evolución perdieron la pared celular, por lo cual una tinción con Gram no funcionaría, ya que estos colorantes no tienen estructuras donde intercalarse. Esta ausencia de pared los hace tener resistencia a penicilinas y otros antibióticos relacionados. Su tiempo de división celular es de aproximadamente 6 horas y algo importante de resaltar es el recambio. Tienen un recambio rápido de proteínas de membrana, por lo que evaden al sistema inmune. Estos dos microorganismos evolucionaron a partir de la familia Mycoplasmataceae en el género Mycoplasma y Ureaplasma. A su vez, hubo una especiación en el caso de Mycoplasma a hominis y genitalium, en el caso de Ureaplasma a Urealyticum y parvum. Esto es muy importante porque en el caso de laboratorio, la identificación de micoplasma y ureaplasma, aunque provengan de una misma familia, su identificación es distinta. Existen cultivos, si bien el gold standard para hace tiempo había sido el cultivo, tiene bemoles como largos periodos de incubación. Específicamente en el caso de la identificación de Mycoplasma genitalium es prácticamente no imposible, pero es sumamente difícil identificarlo porque el cultivo puede variar de 1 a 2 meses en el caso de que sea exitoso y en caso de que tenga títulos muy bajos puede tardar hasta 6 meses su crecimiento. Las pruebas serológicas. Si bien existen pruebas serológicas, los títulos de anticuerpos son muy bajos. Estos pueden incrementar hasta 4 semanas después. ¿Y por qué son inespecíficos? En la diapositiva anterior mencioné que tienen un alto recambio de la membrana externa. Es decir, la respuesta inmunológica que se crea ante la infección por una proteína puede que no sea la misma tiempo después. Por eso es inespecífico. Sin embargo, existen métodos de alta sensibilidad y alta especificidad y estos son muy rápidos y básicamente están en el área de la biología molecular. Actualmente tenemos pruebas de biología molecular que pueden identificar no solamente el género, sino la especie en un tiempo de 3 horas, en una amplia gama de tipos de muestras y estos pueden detectar coinfecciones sin disminuir la sensibilidad y la especificidad de la muestra. En la parte de abajo pueden observar que hay una gráfica que identifica de forma específica a Mycoplasma genitalium.
Otra de las metodologías que identifican de forma específica a estos dos patógenos es por PCR más hibridación. ¿Qué quiere decir esto? Existe una plataforma donde hay una amplificación de regiones específicas que corresponden al genoma de estos dos géneros y de estas especies, y que posteriormente, mediante sondas complementarias precargadas en una membrana, pueden formar complejos y mediante reacciones colorimétricas pueden ser detectadas la presencia de estos microorganismos, dando como resultado una identificación pronta, veraz, de alta sensibilidad y de alta especificidad. El siguiente microorganismo del que quiero hablar es Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis tiene un alto porcentaje de infección en la población. Esta es una bacteria intracelular, tiene dos formas de vida, un cuerpo reticulado y un cuerpo alargado. El cuerpo reticulado es el que tiene la capacidad infecciosa. Durante la evolución, a lo largo de la evolución, perdió las mitocondrias, por lo que es un microorganismo que depende por completo del ATP de su huésped. Es decir, depende del metabolismo del huésped. Esta bacteria tiene una clasificación o una serotipificación con base en la proteína de su membrana externa. La proteína se llama MOMP y MOMP hace que podamos clasificar o serotipificar a las causantes de diferentes padecimientos. Por ejemplo, la Chlamydia trachomatis de serotipo A, B y C son causantes de tracoma. Los serotipos D y K de uretritis no gonocócica, epididimitis, cervicitis y endometritis. Y la L1 a L3, linfogranuloma venéreo. Actualmente su detección en el laboratorio, existen pruebas de antígeno, existen cultivos celulares y también existen pruebas de biología molecular. Sin embargo, por ejemplo, para las pruebas de antígeno se ha reportado una sensibilidad del 43 al 90%. Esto tiene un alto impacto, por ejemplo, en pruebas que se realizan frecuentemente en clínicas de fertilidad, donde el origen de la muestra es semen. Debido a la alta viscosidad que tiene este tipo de muestra, es un poco difícil llegar a los espermatozoides, lisar y detectar al patógeno. Por ello, la sensibilidad puede ser hasta de un 43%, dando falsos negativos en cantidades considerables. En el caso del cultivo, como lo mencioné hace un momento, pues tiene bemoles porque debemos de alcanzar ciertos títulos y el crecimiento bacteriano puede ser hasta de 24 horas. La sensibilidad está reportada entre un 70 hasta un 90%. El éxito de esta prueba pues siempre va a depender del tipo de muestra, de la carga bacteriana de la muestra y bueno. El siguiente método que tenemos para detectar a Chlamydia trachomatis es PCR. Actualmente existen diferentes plataformas en el mercado donde se pueden detectar por PCR punto final, PCR tiempo real, PCR por curva SMELT o PCR más hibridación reversa. En este caso, lo que les muestro es PCR curva SMELT, donde
la identificación de Clamidia trachomatis en esta muestra es inminente. Además, podemos tener la respuesta en un corto tiempo y podemos asegurar que esta muestra está infectada por alguno de los serotipos A, D, E, L1 a L3. Es decir, esta muestra puede ser positiva a clamidia causante de tracoma, cervicitis, uretritis o linfogranuloma venéreo. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos ir más allá y queremos conocer si si el paciente está infectado por clamidia, pero ¿por qué serotipo? Actualmente la serotipificación de clamidia puede ir un paso más allá y podemos identificar por la metodología de PCR más hibridación el serotipo específico. Es decir, A, B, C, A acá y los causantes de linfogranuloma. Es decir, podemos diferenciar entre un paciente que tiene linfogranuloma venéreo causada por clamidia a algún otro paciente infectado por Clamidia trachomatis. Y esto es nuevamente mediante la serotipificación por PCR más hibridación. Como lo mencioné hace un momento, son amplicones biotinilados que interaccionan con sondas acopladas a streptavidina. Estos forman complejos o conglomerados que a su vez están interaccionando con una fosfatasa que al agregar el sustrato pues forma una reacción colorimétrica, la cual puede ser captada y de esta manera identificar la infección por el patógeno. En este ejemplo pues les estoy mostrando la muestra de un paciente que está infectado por Clamidia trachomatis en los serotipos A y K. Esta prueba puede identificar de forma específica a linfogranuloma. Ahora bien, estos microorganismos en general tienen una curva de aparición de títulos de anticuerpos y marcadores moleculares durante el periodo de incubación en la fase de infección. En las primeras semanas se podrá observar o se podrá detectar la infección por este patógeno en la mayoría de los casos por PCR. Los títulos de anticuerpos irán creciendo a lo largo del periodo post-infección, que puede variar las IgMs a partir de las 3 semanas o las IgGs a partir de las 6 semanas. Es decir, el éxito en la identificación de la infección por diferentes patógenos también pues dependerá mucho o en gran parte de la elección de la prueba post-infección. ¿Y qué pasa cuando, retomando un poco los síntomas compartidos, qué podemos hacer para identificar de una sola cuál es el patógeno que está causando la infección? Bueno, pues existen paneles que detectan multiinfecciones más comunes de transmisión sexual. Existen muchos en el mercado, pero particularmente el que les muestro en esta diapositiva es una plataforma de PCR tiempo real de CurvaSmelt, donde se identifica de forma específica una infección por Clamidia trachomatis, Neisseria gonorrea, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum y Trichomonas vaginales. Particularmente la identificación, por ejemplo, de Mycoplasma hominis y Mycoplasma genitalium es de suma importancia porque actualmente la línea de tratamiento
a pesar de venir de un mismo género, la línea de tratamiento ante una infección por un micoplasma se sabe que es muy diferente, ya que en el caso de Mycoplasma hominis reacciona pues bien a pruebas de antibióticos como la tetraciclina. Sin embargo, en el caso de Mycoplasma genitalium es resistente a la tetraciclina, y la primera línea de tratamiento pues es acitromicina y otra dosis de moxifloxacino. Es muy distinto, aunque vienen de un mismo género. Por ello, la identificación es sumamente importante. Ahora, en la siguiente diapositiva, les muestro un panel igual, la misma plataforma PCR más hibridación reversa. Lo que quiero que observen es que esta plataforma nos permite identificar 11 patógenos a la vez, donde los patógenos son Mycoplasmas genitalium hominis, los ureaplasmas, Neisseria gonorrea, Trichomonas vaginalis, herpes 1, herpes tipo 1, herpes tipo 2, y bueno, me parece que ya los dije, Haemophilus ducreyi y Treponema pallidum, el causante de sífilis. Es importante mencionar que aunque se encuentren en diferentes niveles de cargas cada uno de los patógenos, esto no merma la sensibilidad ni la especificidad de los patógenos, de la identificación de los patógenos, ya que está reportado que este tipo de pruebas puede identificar, tiene una sensibilidad del 100%, una especificidad del 100%, y el número de copias que podemos identificar en cada reacción de cada uno de los patógenos puede ir de 10 copias hasta 50 copias en el caso de Mycoplasma genitalium. Quiero regresar una vez más porque es muy importante que ustedes observen que la membrana tiene diferentes controles que nos permiten tener una plena confianza sobre la veracidad del resultado, ya que además de tener, por la naturaleza de la prueba, debe de tener controles que garanticen la hibridación de los amplicones con la membrana, que garanticen que hay hubo una correcta amplificación en un paso previo, y para ello se utiliza un control heterólogo, y lo más importante, que haya muestra biológica del huésped. Para ello se utiliza un control endógeno de expresión constitutiva, que es la beta-globina. Bueno, el siguiente patógeno del que les quiero hablar es del virus de papiloma humano. Actualmente se han descrito 400 genotipos que pueden infectar diferentes huéspedes. Sin embargo, solamente 200 infectan al ser humano. De ellos tienen tropismo por epitelios, básicamente piel y membranas mucosas. La importancia de la infección por este virus es que algunos genotipos están altamente asociados a cáncer, particularmente en las mujeres, cáncer cervicouterino, por lo que la importancia para su identificación es inminente. De entrada, los cultivos para este virus, para diagnóstico, y subrayo, no son viables. ¿Por qué? Porque estos infectan células basales indiferenciadas, donde los títulos de este virus son muy bajos. Los viriones pueden ser captados o identificados una vez que las células comienzan a diferenciarse. Por esta razón, los cultivos pueden ser muy largos y nulamente viables para el diagnóstico.
En el caso de las pruebas serológicas, pues no es que no existan, están en vías de desarrollo, pero existen múltiples reportes donde cierta parte de la población no desarrolla respuesta inmunológica ante algún genotipo, no se especifica cuál, de infección por el virus de papiloma. Actualmente están comenzando la diagnóstico serológico, particularmente solo del virus de genotipo 16, por lo que la serotipificación para este virus se hace de forma distinta. Y esto es mediante técnicas de biología molecular. En el caso de técnicas de biología molecular para la identificación de este virus, existen dos grandes pruebas. Una es captura de híbridos, que comenzó como un gold estándar para identificar. Es una prueba que también se le llama consenso, y esto es porque utiliza regiones que son compartidas entre diferentes genotipos del virus de VPH. El resultado al final de una prueba por captura de híbridos es detectado o no detectado. Aunque fueron diseñados con base en la secuencia genómica de diferentes genotipos, el resultado al final va a ser simplemente cualitativo. ¿Tiene o no tiene? Estas pruebas se utilizan generalmente para cribados y pues están basadas en la formación de híbridos DNA, RNA específicos para cada genotipo, que están inmovilizados sobre una base de anticuerpos conjugados y que reaccionan y que mediante una reacción colorimétrica y quimioluminiscente, se puede detectar la presencia o ausencia de la infección por este virus. Pero la serotipificación para el virus de papiloma humano básicamente se hace por PCR, y a continuación les muestro una gráfica donde esta plataforma puede identificar hasta 28 genotipos, 19 de alto riesgo, 9 de bajo riesgo, y esto es con solo una muestra biológica. El resultado tiene más de 99% de especificidad, más de 99% de sensibilidad, y múltiples coinfecciones no merman estos parámetros. El siguiente virus es el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. Quiero comenzar con la descripción de la estructura del VIH. Esto es básico para poder entender por qué se toma la identificación de una o de otra proteína. El VPH, la cápside, está constituida por la proteína P24. Y esta pues recubre toda la cápside. De manera interna se han descrito otro tipo de proteínas de diferente naturaleza. Pueden ser glucoproteínas o pues proteínas, glucoproteínas o proteínas de superficie como GP120. También se ha descrito a la nucleocápside, está constituida por la proteína P7 y pues bueno, básicamente estas son las de mayor importancia. ¿Y por qué son las de mayor importancia? En un primer screening, la proteína P24 fue la primera elección a lo largo de la historia para la identificación del VIH.
el mejoramiento de este tipo de pruebas ha ido desde primera generación identificando la respuesta inmune que genera el huésped ante una infección por este virus, hasta pruebas de cuarta generación donde se identifica al antígeno más el anticuerpo. ¿Por qué es importante esto? Es de suma importancia ya que existen ventanas durante la infección donde no va a ser posible identificar al antígeno o al anticuerpo solamente. Y entonces, de esta manera, podemos, con pruebas como las de cuarta generación, podemos eliminar esta posibilidad. Una vez que se tiene la prueba prácticamente de cribado antígeno-anticuerpo de P24, lo que sigue es las pruebas confirmatorias. En la literatura para una prueba confirmatoria por HIV, pues básicamente es a través de un Western blot, aunque otros reglamentos también incluyen las cargas virales, es decir, la detección del RNA. El VIH es un RNA virus, de RNA durante, pues en el huésped. ¿Qué identifica cada uno? Pues en el caso del Western blot se hace la identificación de las proteínas que mencioné hace un momento sobre una fase sólida, es una inmunodetección en fase sólida, y la identificación de estas bandas que están marcadas en la línea, en la figura del medio, pues confirma la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Las cargas virales pueden también ser consideradas en algunos manuales, y estos son la cuantificación de la expresión del RNA correspondiente al patógeno. El ciclo, pues básicamente la curva de aparición de títulos de anticuerpos y la carga viral, la detección de la carga viral del VIH, pues tiene diferentes momentos, por lo que es de suma importancia tener en mente el momento probable de infección, el tiempo que ha transcurrido y el potencial de éxito o de fallo que puede tener la elección de una o de otra prueba. Finalmente, y sin menos importancia, gran parte del éxito que tiene el diagnóstico en el laboratorio o la identificación de estos patógenos es una correcta toma de muestra, y esto es, pueden ser particularmente para el área de biología molecular, el tipo de muestras aceptadas y validadas, ampliamente validadas por esta metodología, acepta una gran variedad de tipos de muestras. Pueden ser invasivas, pueden ser no invasivas como la orina, y estos tienen pues ventajas como alta sensibilidad. En el caso de los exudados, pues tiene una sensibilidad mayor al 95% y hasta el 99%. Los dispositivos colectores son altamente comerciales. Y bueno, en el caso de las ventajas de las muestras de orina, pues son muestras no invasivas y la sensibilidad es mayor al 90%. Es importante mencionar que cuando se realiza un diagnóstico o la detección de un patógeno en el laboratorio, siempre se hace con kits ampliamente validados y autorizados para diagnóstico in vitro. Es decir, ya fueron retados con amplio número de muestras y autorizado y validado su uso y validado el diagnóstico para ese uso. Su uso para el diagnóstico, perdón. Pues bueno, la conclusión de esta plática es que a través del tiempo
las técnicas utilizadas en la detección de infecciones de transmisión sexual han evolucionado, alcanzando altos porcentajes de sensibilidad y especificidad, lo que ha facilitado y mejorado su identificación. Se ha ampliado el tipo de muestras biológicas y esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque el generar métodos no invasivos puede tener una mejor aceptación en la población para que estos puedan ser testeados. Y bueno, con la identificación de los patógenos se pueden ofrecer tratamientos más específicos y de esta forma pues disminuir el número de pacientes reincidentes o la reincidencia de estas infecciones. Por lo que la lucha contra estos microorganismos pues es un trabajo de equipo y entonces pues luchemos para que no eliminar a estos y tener mejores tratamientos, mejores diagnósticos cada día. Listo. Gracias, eso fue todo. Gracias, doctora. Pues realmente un tema muy interesante, una plática también muy interesante. Gracias. Y tenemos aquí algunas preguntas. Nos preguntan el doctor Vázquez si una prueba de anticuerpos herpes 1 IgG positivo indica infección activa o pasada. Justamente las pruebas serológicas no son tan usadas por su baja especificidad, no pueden identificar. La literatura dice no son tan específicas porque no pueden diferenciar una infección activa de una infección anterior. Gracias. Preguntan también si una infección de transmisión sexual puede elevar el antígeno prostático. Esa respuesta la desconozco, pero lo voy a investigar. Gracias. Lo podemos investigar y después lo ponemos en la página. ¿Cuánto tiempo tarda un cultivo para clamidia o micoplasma? Pueden ser de 24 hasta 72 horas. Pueden subir sus preguntas. El tema es muy interesante, la exposición de la doctora también. Cuando hablamos de papiloma humano, doctora, ¿cuál es el mejor método de diagnóstico a través del laboratorio? Bueno, la metodología que tiene mayor sensibilidad y especificidad hasta el momento son biología molecular mediante genotipificación, porque no solamente determina la infección, sino identifica el genotipo por el cual está infectado. Gracias. ¿Qué laboratorio privado son validados para cultivo de clamidia? ¿Qué laboratorio? ¿Qué estudios de laboratorio? ¿Qué estudios de laboratorio son validados para cultivo de clamidia? Bueno, básicamente lo validado son los kits que utilizan en el laboratorio. Estos deben de estar autorizados para diagnóstico in vitro. Y bueno, estos deben de estar aprobados por diferentes entidades internacionales, como en el caso de América, la FDA; en el caso de Europa, la Comunidad Europea; en el caso de México está COFEPRIS, está INDRE, y pues estos autorizan el uso para diagnóstico in vitro. No es laboratorio, son los kits de uso. Gracias. ¿Recomienda pruebas rápidas en el consultorio? Para un screening, para pruebas de cribado, pacientes, ¿dice el tipo de pacientes? Bueno, en pruebas de antígeno, por ejemplo, para clamidia,
pues se observó que tiene hasta un 43% de sensibilidad, por lo que personalmente diría no. Sin embargo, para otras pruebas, para hacer screening iniciales, puede ser. Gracias. ¿Cuánto tiempo después del contacto sospechoso con un individuo con VIH se recomienda realizar una prueba? En el caso de las cargas virales pueden pasar hasta 10 días, de 7 a 10 días para la detección de RNA. En el caso de una prueba antígeno-anticuerpo para P24, pueden ser semanas, de hasta 3 semanas después de la probable riesgo de infección. Y listo. Gracias. Preguntan también cuál es el costo de la prueba molecular para tipificación de virus de papiloma humano. Ese dato no lo tengo. Sin embargo, lo que puedo decir es que evidentemente las pruebas de biología molecular tienen un mayor precio. Sin embargo, la salud no tiene precio. Gracias. En un panel completo por PCR, ¿cuántos días tardan en entregar el resultado? Bueno, el proceso analítico para la genotipificación de, ¿cuál es? ¿VPH? No especifican, es el PCR, estábamos hablando de VPH, ¿sí? Ok, bueno, para genotipificación de VPH dura el proceso 5 horas, el proceso analítico. La entrega del resultado variará, puede variar de 12 a 24 horas. Esto depende más de tiempos de preanalíticos, traslado de muestras, pero básicamente se pueden entregar los resultados en un día. Gracias. ¿Es posible marcar elevada IgG para virus de papiloma humano en caso de haber sido vacunado? Sí. De hecho, estas pruebas, la serología, se recomiendan en el caso particularmente de VPH para post-vacunación. Gracias. El cultivo para micosis subourachal, ¿en dónde se realiza? Para micosis. ¿Otra vez? El cultivo para micosis es seborrhea, doctora. ¿En dónde se realiza? No sé si lo tengo bien escrito. ¿Qué tipo de tratamiento dan falsos negativos en el diagnóstico de clamidia o micoplasma? Bueno, las bajas cargas bacterianas tienen, por ejemplo, en los cultivos tienen cierta probabilidad de fallo. Es decir, si elegimos una prueba de sensibilidad mayor al 99%, como es PCR, y donde el número de copias se requiere hasta 10 copias en un tipo de muestra, tiene una muy baja probabilidad de fallo en la detección. Es decir, la especificidad y la especificidad básicamente es mayor al 99%. Gracias. Preguntan también que entonces, ¿cómo solicitar una prueba o kit de enfermedades de transmisión sexual? Sí, son multipaneles de infecciones de transmisión sexual. Así se solicitan en el laboratorio. Y en una sola muestra biológica se hace la detección, por ejemplo, de los paneles de hibridación. Son 11 patógenos en pruebas validadas, por ejemplo, semen,
orina, hisopados uretrales, hisopados cervicales, endocervicales, faríngeos, básicamente. Muy bien. Pues agradecemos a todos su presencia. Grupo Diagnóstico Aries les agradece su participación. Que tengan buena noche. Doctora, muchísimas gracias. Gracias.